Señor, puede seguir. Gracias. No, si hemos dicho el nombre, ¿no es cierto? Herbert Harman, de Ciudad Limpia. Sí, Herbert Kalman de Ciudad Limpia. Tengo unas observaciones referentes a algunas preguntas que ya se habían puesto en conocimiento de la unidad, pero no consideramos que llenan nuestras expectativas. Entonces, hay una que decía, se debe entender que la compatibilidad entre el sistema integrado comercial y financiero de la unidad y el sistema distrital de quejas y soluciones implica que la unidad será la responsable de enviar la información de las PQR al sistema distrital de quejas y soluciones. En este punto no hubo ninguna respuesta. Es necesario precisar que en la documentación emitida hasta hace unos días, hasta la DENDO 5, la UAS garantizaba la conectividad entre el CISA y el sistema distrital de quejas y soluciones. Y contestó varias preguntas en ese sentido. Cito una, entre comillas, donde decía, en los documentos anexos del pliego de condiciones se establecen las condiciones en las cuales se garantizará la conectividad del CISA con el sistema distrital de quejas y soluciones. Ahora, en el adendo 6 señala 112, modificación al anexo 6, reglamento comercial y financiero. Se modifica el numeral 4.4, obligaciones del CISA en cuanto al sistema de información comercial y financiero, subnumeral 24, en el sentido de eliminar la expresión, el CISA garantizará la funcionalidad técnica necesaria para realizar el cargue de la información en el sistema distrital de quejas y soluciones. Consideramos que se está modificando una situación que la UAS había asumido a través del CISA y en últimas se pretende dejar al concesionario como último responsable del cargue de una información en un sistema que a la fecha ha sido inoperante para estos efectos, toda vez que en esta concesión no ha sido posible que dicho sistema permita el cargue masivo de la información por medio magnético y se pretende entonces obligar al operador a atender al usuario con dos sistemas de información diversos, lo cual transgrede principios que se pretende implantar en todos sus procesos, como lo son la calidad, la eficiencia, la eficacia, la integralidad, la calidad y la oportunidad, toda vez que tener que erradicar cualquier registro en dos sistemas diversos contraviene cualquier sentido común y va en contra de los avances tecnológicos que se exige que se reitere el cambio de la ENDO 6 en el sentido de que el CISA siga garantizando la funcionalidad técnica necesaria para realizar la información al sistema distrital de quejas y soluciones. Se requiere que la UAS analice la situación de este inconveniente en la actual concesión, mirando que no ha sido posible que el sistema distrital de quejas y soluciones reciba la información del sistema de los concesionarios por inconvenientes técnicos del sistema distrital de quejas y soluciones y en consecuencia debe mantener la garantía que el CISA logrará enviar de cualquier manera la información directa al sistema distrital de quejas y soluciones, sin la necesidad de involucrar a un tercero y en perjuicio de la atención al usuario que tendrá que soportar radicación en dos sistemas. Se requiere que la web señale si es cierto que pretende que cada PQR se radique en dos sistemas diferentes y si ha considerado este inconveniente respecto de los indicadores que afectan al concesionario y básicamente en el respeto a los usuarios que deben soportar esperas enormes de tiempo mientras se realiza una doble digitación cuando el CISA debiera garantizar dicha conectividad. Hay otra pregunta que se había realizado que se relataba, medición, liquidación y facturación del servicio. Respecto a las obligaciones del concesionario en materia de facturación, se establece que el concesionario, de manera independiente en su base, está investido como autoridad tarifaria local. En dicha calidad, para expedir las tarifas correspondientes, ¿cuál será la entidad distrital que le certificará las cifras finales para el cálculo de cada uno de los componentes? La respuesta de la web señala, en tanto que cada uno de los concesionarios será entidad tarifaria local dentro de su respectiva ACE, le corresponde la fijación de las tarifas de conformidad con lo establecido en la resolución 271 del 2003
y serán entonces la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, y la Superintendencia de Servicios Públicos las entidades competentes para verificar la correcta aplicación de las metodologías tarifarias por parte de los operadores. Consideramos que no se contestó cuál será la entidad distrital que le certificará de manera precisa a la entidad tarifaria local las cifras finales para el cálculo de cada uno de los componentes. Toda vez que dicho cálculo solo se puede realizar con cifras consolidadas y certificadas por la autoridad distrital que la UES y la licitación determinen. Otra observación era con relación a los indicadores. Se señalaba, referente al asunto de los indicadores, en especial el dominado DC1, eficiencia en tiempo de atención de reclamaciones por facturación, donde el parámetro TPAT1 se fijó en 5 días hábiles, siendo este periodo un estimado muy difícil de alcanzar, teniendo en cuenta que los promedios actuales de resolución de los PQRs por facturación. Para atender los reclamos, siquiera de manera aceptable en esos términos, se requiere por lo menos duplicar el personal de visitas y de back office. ¿Es viable iniciar con el promedio de atención actual en días hábiles y fijar unas metas de mejoramiento continuo? La unidad respondió. Se aclara que el indicador mide solamente las reclamaciones por facturación y no incluye las peticiones y quejas relacionadas con otros aspectos de la prestación del servicio. La UES determinó que los concesionarios tienen 5 días hábiles para atender y dar respuesta efectiva a las reclamaciones por facturación presentadas en el periodo de acuerdo con el siguiente análisis de información. Se presenta un cuadro con un total por ACE de las reclamaciones y señala a continuación. De acuerdo con la información presentada, el promedio de reclamaciones diarias por ACE en el año 2010 es de 16, teniendo en cuenta que las empresas del sector de agua potable básico, donde un inspector o supervisor realiza en promedio 40 visitas diarias, de manera que la UES considera que es viable atender y dar respuesta definitiva a las reclamaciones sin duplicar el personal de visitas y mucho menos aquel asignado a los procesos de back office. No se establecen metas de mejoramiento, puesto que este nivel se considera como el mínimo aceptable para garantizar el nivel de servicio adecuado. Consideramos como primera medida que se requiere que se aclare el término en manera detallada que se relaciona con las reclamaciones por facturación, señalando específicamente a qué norma o disposición se refiere dicha clasificación y a qué tipo de reclamos se refiere. Se requiere de manera especial, se enumeren todos y cada uno de estos reclamos, como ya se indicó. Otro punto que también tenía que ver con los indicadores señalaba, respecto al indicador DC3, índice de reclamaciones por facturación recibidas versus facturas emitidas en el periodo I, asumen el índice de reclamaciones como posibles fallas del operador, cuando en la realidad también puede ser la consecuencia de una efectiva gestión de actualización del catastro, razón por la cual el factor NS señala como un incentivo a disminuir la gestión de actualización del catastro para no incurrir en descuentos. ¿Es posible retirar la fórmula del factor NS? La respuesta de la entidad fue: el objetivo del factor NS dentro de la fórmula del indicador DC3 es incentivar la disminución de los reclamos por facturación frente a las facturas emitidas en el periodo, para lo cual, entre otras actividades, el concesionario debe mantener debidamente actualizados los parámetros de facturación. La gestión realizada por el concesionario para mantener actualizado el catastro de usuarios incluye también la notificación al usuario del cambio de parámetros que afecta a la facturación con el fin de evitar un posible reclamo. Por tanto, en estos casos, el concesionario deberá soportar la gestión realizada o la comunicación enviada al usuario informándole el cambio de parámetros, por lo cual la reclamación será considerada no justificada y no se tendrá en cuenta para la calificación de este indicador. Esta obligación ha sido incorporada en el numeral 8 de la sección 7, Administración, Actualización y Mantenimiento del Catastro de Usuarios en el Reglamento Comercial y Financiero.
La consideración que tenemos es que en la última actualización no se ha actualizado este numeral conforme a lo bien estipulado en la respuesta. Otro asunto tiene que ver con una pregunta que se refería a radicar y digitalizar todas las PQRs y solicitudes con el fin de ingresarlas en el sistema comercial y financiero para garantizar su seguimiento, trámite y trazabilidad de forma que puedan ser consultados por los usuarios, los concesionarios, la interventoría y la UAES, y obren como parte de la memoria institucional que se debe acompañar en la prestación del servicio. Las actas de visita, producto de las PQR y solicitudes se podrán ingresar al sistema comercial y financiero para que puedan ser consultadas por los usuarios. Los concesionarios, la interventoría y la UAES. ¿Se podrían manejar actas virtuales sin necesidad de tenerlas en archivo físico? La entidad contestó. En el numeral 3 de la sección 5.2, atención de PQRs y solicitudes verbales y escritas, en el anexo 6, Reglamento Comercial y Financiero, se efectúa la previsión en los siguientes términos. 3. Radicar y digitalizar todas las PQRs y solicitudes y sus documentos soporte, con el fin de ingresarlas en el CISA para garantizar su seguimiento, trámite y trazabilidad, de forma que puedan ser consultados por los concesionarios, la interventoría y la UAES, y obren como parte de la memoria institucional que debe acompañar la prestación del servicio. Se establece también, no se aceptan actas virtuales de las visitas. Consideramos que resulta contradictorio y violatorio a los principios invocados por ustedes mismos, tales como la calidad, la eficiencia y la eficacia, cuando de una parte, dentro de las políticas de la licitación, se encuentra la de contestar las PQRs en el menor tiempo posible, pero de otra parte, se restringe el uso de la tecnología para ahorrar tiempo y otros insumos. Es necesario que se aclare el por qué los avances tecnológicos, donde es posible registrar hasta la firma del usuario y los demás datos de un acta de visita, se tiene restricción respecto de las diligenciadas en una PAL o algún aparato similar. Se requiere que la administración actúe en un mismo sentido, y si para las demás actividades consideró el uso de la tecnología de punta, en este caso permita también el uso de los medios que el concesionario considere suficiente, si en todo caso se tienen que respetar los derechos del usuario y en especial el de contradicción en la prueba recaudada. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue el señor Edgar Gómez de Ciudad Limpia. Muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Gómez. Las aclaraciones ya han sido tocadas por varios oferentes aquí, pero mi llamado de atención es en la importancia que tiene el anexo, los dos anexos que son los reglamentos técnico operativo y el reglamento comercial. Resulta que se han hecho bastantes en respuestas, se han hecho cambios que solamente se ven reflejados en los pliegos de condiciones, pero en el reglamento no. Eso implica que el reglamento en el transcurso del desarrollo del contrato es un documento que se vuelve básico para las discusiones cotidianas de trabajo. Por eso llamo la atención en que se debe de modificar. Pongo el ejemplo que ya lo han dado aquí, el de la reversión. En el único sitio donde aparece la reversión de la base de operaciones es precisamente en el reglamento técnico, a pesar de que hay ya innumerables respuestas donde se ha dicho que no es objeto de la reversión. También pongo como ejemplo el tema de la velocidad que deben circular los vehículos recolectores en las vías, que se comentó en el reglamento, se mencionaba 40 kilómetros por hora. En una de las respuestas, y ustedes hicieron una modificación donde dice que se debe respetar las normas de tránsito,
pero en la redacción siguen los 40 kilómetros. Vuelvo e insisto, debe de revisarse todo el parágrafo que se va a modificar para que quede claramente esos dos documentos que son el reglamento técnico y el reglamento comercial. También hicimos, Ciudad Limpia y algunos oferentes hicieron preguntas sobre los indicadores, la aplicación de los indicadores de las 6 horas y 12 horas, donde hay infinidad de respuestas, pero una de las que voy a mencionar, la presentada por Mauricio Velasco en la pregunta número 155, página 300, donde dicen la respuesta es la respuesta se informa al observante que los horarios de verificación de los indicadores de calidad del servicio serán objeto de ajuste en el anexo 5 del reglamento técnico del pliego de condiciones, evento que no ha sido realizado. Y hay otra respuesta sobre el tema. Otra que también la han mencionado, yo quiero un poco más allá de la aclaración sobre quién es el usuario en la poda de árboles. Sin embargo, lo que también se debe aclarar allí es si el usuario es el distrito, sigue en vigencia el plan de podas que fue retirado de acuerdo a la normatividad vigente, donde hay que hacer un plan de podas para realizar la actividad, o la gestión frente al plan de podas va a ser de acuerdo a cada solicitud. Digamos que yo llamo la atención es que cuando se haga la aclaración se debe revisar todo el apartado referente al de poda de árboles. No solamente decir que el usuario es el responsable, sino que ahí vienen una serie de responsabilidades frente al contratista. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Manuel Barrios Navitrans, que creo que fue el que habló esta mañana. Enrique Álvarez, Lloreda y Camacho. No sé, eso es Rodrigo González, Lloreda y Camacho. Carlos Carvajal. Es Carlos Carvajal de abogado. De Lloreda y Camacho. Bueno, voy a ser muy corto. Son observaciones que ya se habían hecho en intervenciones pasadas, entonces solamente quiero reiterarlas y de pronto el argumento es un poquito diferente. Don Carlos, identifíquese por favor. Para Carlos Carvajal de Lloreda Camacho, abogados, buenas tardes, qué pena. La primera es en relación con el término de experiencia. Los numerales 3332, 3333, 3334 y 3335 hablan de que se debería acreditar experiencia en recolección, barrido y limpieza de residuos sólidos durante los últimos 10 años por un lapso mínimo de 5 años consecutivos. De acuerdo a lo que hablamos ahorita, eso debe entenderse como que son los 5 años dentro de un periodo de 10 o en el periodo de 10 años. Como esto ha generado tantas dudas, pues lo mejor es que esto sí quede claramente establecido en el pliego, porque en una de las observaciones que están en el documento, particularmente la hecha por Wilger Daza Pulido, la pregunta 94, pues se le contestó y se le dijo que se remitiera el pliego. Entonces, esto ha generado muchas dudas, varias personas han dicho lo mismo, entonces lo importante aquí es que en el pliego quede absolutamente claro que la interpretación que estamos pensando es la que es. La otra es frente a la cesión de acciones de industria que se cedería a la Organización de Recicladores de Segundo Nivel. Como se ha mencionado, esto pues tampoco es claro. El numeral 413 del pliego de condiciones se contradice. En un apartado dice que estas acciones no harán parte del capital social.
Sin embargo, más adelante dice que en la asignación, particularmente en la asignación de puntaje, se indica que la propuesta cuya organización de segundo nivel posea el mayor porcentaje en la forma asociativa propuesta obtendrá la puntuación de 100 puntos. Y pues si estas acciones no hacen parte del capital social, pues no se entendería cómo se logra ese puntaje de 100 puntos. Más adelante también dice que el mayor puntaje se asignará a la propuesta que ofrezca ceder el mayor porcentaje de participación accionaria a la organización de recicladores de segundo nivel. Pues esto es contradictorio porque las acciones no serían parte del capital social. A manera de alternativa, pues lo que consideramos que se podría indicar allí es que se debe asignar un porcentaje en las utilidades de la sociedad que se constituya correspondiente a las acciones de industria que se emitan que no van a ser parte del capital social. Finalmente, en relación con la promesa de constitución de sociedad futura, el pliego en el numeral 3137 habla que se debe constituir de conformidad con el documento denominado anexo 4, que como lo han mencionado ya aquí no es una promesa como tal, hace parte como de una guía, pero no es como una carta de intención de los proponentes para constituir la promesa, pero no es una promesa. Sin embargo, más adelante en el numeral 4.1.3 sí se indica que se debe constituir una promesa de sociedad futura con todo lo que ello implica. Entonces, la aclaración en este sentido es, ¿se debe constituir el anexo 4 y adicionalmente el contrato de promesa, o basta con el anexo 4, o cómo se maneja el tema de la constitución de promesa de sociedad futura? No es más, muchas gracias. Ya les daré la copia de estas observaciones. Muchas gracias. Miguel Francisco Sornosa. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Francisco Sornosa. Yo vengo en nombre y representación de algunos trabajadores desplazados vinculados a las 4 empresas de corte de césped y poda de árboles. Para no fatigar a este público que hoy ha estado desde las 8 de la mañana, voy a tratar de ser lo más concreto posible, con la intención manifiesta de que ustedes revisen en conciencia la decisión contenida en la tutela T724 y que la reciben en orden a construir un contrato con función social. Yo veo preocupadísimo que hoy el auditorio ha asistido a hacer unas observaciones a un pliego y lo que he podido detectar en el ambiente, lo que he podido detectar por boca propia de algunos de quienes han intervenido, es que no han logrado armar marcos financieros, no han logrado armar marcos económicos y mucho menos han logrado armar marcos sociales dentro de este contrato. Yo veo incluso, y creo mucho, en la teoría que lanzó alguien que me antecedió, aquí presente el doctor, sobre la imposibilidad de concesionar estos servicios en una muy bien fundamentada actuación. Me remito a lo mío entonces. Ustedes, cada vez que los trabajadores o los empresarios dedicados a las actividades que manifesté antes, se han dirigido haciendo preguntas, yo he notado como que siempre han tratado ustedes de escudarse dentro de la decisión contenida en la tutela. Es una tutela de orden eminentemente social en la medida en que fueron violadas garantías fundamentales salvaguardadas por la Constitución Nacional. Y ustedes manifiestan que ustedes le están dando cumplimiento a esa tutela
en la medida en que ustedes han incluido a los señores recicladores para el desarrollo y ejecución de este contrato. Pero se les olvida que la tutela no solamente incluye a los señores recicladores, a quienes personalmente respeto mucho, sino también ha incluido a los grupos marginados o discriminados, que son muchos más que los simples, no que los simples recicladores, sino que solamente los recicladores. Mientras ustedes incluyen a los recicladores, por el otro lado están prohibiendo la subcontratación, desechando la experiencia de unas empresas que llevan algunas 12 años, algunas 3 años, ¿sí?, practicando el corte de césped y la poda de árboles con excelentes condiciones de cumplimiento. Y a su vez ustedes han tratado de deslegitimar los derechos de estos empresarios, tratando, yo diría en forma mezquina, por decir un poquito lo menos, de decir, hombre, estos son empresarios y entonces están salvaguardando detrás de la tutela, porque la tutela va dirigida a sectores marginados y a sectores discriminados, y que por lo tanto no es válido para ellos que salgan a defender sus derechos. Esa situación no me parece válida, sobre todo cuando estamos en un momento de la construcción de un contrato administrativo lleno de que de por sí es un acto complejo, conformado por varios actos. Y esto es lo que los tratadistas han llamado tratativas en derecho administrativo. Estamos hablando es, bueno, si vamos a contratar, ¿cómo vamos a contratar? ¿Cómo podemos contratar? ¿Cuáles van a ser los precios? Etcétera, etcétera, etcétera. Esas tratativas le imponen obligaciones a la administración. Claro que le imponen obligaciones, porque se están fijando los marcos y se están fijando los acuerdos de los contratos, y de esa manera en alguna medida son obligatorias. Por eso yo veo con extrañeza que aquí, en términos generales, muchos de los que concurren hoy se han dado cuenta de que siempre ha habido respuestas evasivas, ha habido mucha respuesta abstracta, ha habido mucha respuesta que no ha sido contestada, ha habido mucha respuesta donde le dicen remítase a los pliegos. En ese orden de ideas, no estamos en un procedimiento claro, porque las pautas definitivamente están fijadas, ¿sí?, por las normas que rigen los procedimientos precontractuales en estos casos. Doctor Miguel, es que no le estoy entendiendo. Usted ¿Estoy se hablando muy refiere… cerca? No, es que ha hablado de todo. Usted dice que el tema no es claro porque aquí se ha demostrado que no hemos contestado pues, las preguntas de manera puntual. Quiero insistir, contestamos 8.000 preguntas y en toda esta jornada tenemos exactamente 280 observaciones que nos han hecho, de las cuales algunas hay que precisar, de 8.000 preguntas que hemos contestado, un poco para hacerle la claridad, pero para preguntarle, ¿usted se está refiriendo a la tutela que fue fallada el día de ayer en favor de la unidad en relación con la mano de obra de la poda de césped y corta de árboles? Porque ayer fue fallada a favor de la unidad. Quiero saber si se está refiriendo a esa tutela. No me estoy en este momento, ya tendré tiempo de referirme a la De acuerdo. tutela que fue fallada, que fue fallada a favor de la unidad, pero que en este momento se está tramitando un recurso de impugnación, doctora, para ser completos en el tema y en la explicación de esa situación. Yo bien les decía que yo quiero que como resultado de esta audiencia se le dé entendimiento al hecho de que los particulares participan en la construcción del contrato y que en esa medida tienen que ser escuchados, sus preguntas tienen que ser absueltas en forma satisfactoria, casi como si fueran ejercicio de un derecho de petición, de manera que deben ser completas, absolutamente completas y agotadas en lo máximo que se pueda. Sin embargo, yo he recogido de aquí muchas quejas donde eso no ha ocurrido. Bueno,
Pero voy a mi punto. Esa decisión, la T-724 de 2003, en la cual yo decía que ustedes se han venido, por decirlo así, escudando para decir que sí han hecho acciones afirmativas, yo tengo la obligación en nombre de mis representados de decirles que no lo han hecho así, porque lo que ustedes han hecho con la mano lo han borrado con el codo. Efectivamente, yo celebro que ustedes hayan incluido a los recicladores dentro de este contrato, pero mientras están incluyendo a los recicladores, están prohibiendo la subcontratación y están desplazando a los desplazados que trabajan en las empresas que yo estoy representando hoy. De manera que ustedes están cumpliendo esta decisión 724, pero haciendo exclusiones y de contera llevándose de paso principios que orientan la contratación administrativa y que son de obligatorio cumplimiento hasta donde yo tengo conocimiento. Ustedes, a través de esa decisión, colocan en situación de exclusión social a una serie de grupos marginados, tal como los desplazados, tal como las madres cabeza de familia, etcétera, que ustedes los conocen hasta en un 15%, han venido integrando el personal de cada una de las empresas y causando de rebote una conmoción social de grandes proporciones. Si ustedes multiplican esas 1.500 familias que están al servicio de estas 4 empresas, las multiplican por 4, pues hombre, vamos a encontrar 6.000 personas arrojadas a la indigencia sin posibilidad de trabajo. De acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda, seguramente van a poder encontrar trabajo bajo las condiciones que ustedes han manifestado tanto en la contestación de la tutela como en algunas de las preguntas que les han hecho a través de la web. Sin embargo, la recomendación mía es que si ustedes quieren apoyar un contrato en función social, no tienen razones para excluir absolutamente a nadie, para darle entero cumplimiento a lo dispuesto en esa decisión de tutela. Adicionalmente, yo debo agregar que la prohibición de la subcontratación atropella el principio de la libre concurrencia, que implica la prohibición para la administración de imponer condiciones restrictivas para el acceso al concurso, directas o indirectas, en contra de los oferentes o en contra de terceros o de los grupos marginados o discriminados. Ese es un pequeño llamado de atención que yo quiero hacer de manera que se pueda, para que ustedes puedan armar un marco social, que es el último objeto de la contratación social y el que hay que tener en cuenta, porque estos contratos van a ser desarrollados por personas independientemente de ofertas, de precios, de calidades, de condiciones técnicas. Pero además ustedes no tuvieron en cuenta que estas empresas con ese personal de desplazados vienen formándolos hace más de 12 años. Hoy tienen unas características de ser trabajadores de mano de obra calificada, en la medida en que aprendieron a hacer poda de árboles a 35 metros de altura, con el peligro de tocar cables de alta tensión. Estas situaciones ustedes las deben tener en cuenta para que los desplazados no resulten doblemente incluidos. Entre otras cosas, porque los pliegos de condiciones deben establecer reglas generales, impersonales, no excluyentes, de manera que esa, digamos, es a título de recomendación, lo cual tengo resumido en un escrito que entregaré al final de mi intervención. Yo quisiera
que también ustedes revisaran el hecho de que como funcionarios públicos pueden ser sancionados si ustedes incumplen la ley 200, el Código Disciplinario Único, donde expresamente señala que quien no respete a estos grupos minoritarios, a estos grupos segregados, está sujeto a unas penas. A mí me gustaría simplemente que la revisaran. No lo estoy presentando como una amenaza, no lo estoy presentando como una prevención, pero si nosotros queremos que las cosas funcionen claras en materia de contratación, ustedes tienen que tener en cuenta esas normas además. Y en lo que tiene que ver con las empresas, tener en cuenta el artículo 365 de la Constitución Nacional, que ustedes lo deben conocer perfectamente. En este proceso, si ustedes excluyen incluso a terceros, hagan la lectura del 365, tendrían necesariamente que indemnizar a estas empresas que vengo representando en el día de hoy. A estas palabras reduzco mi intervención, finalizando con el hecho de que ustedes a las acciones positivas, ¿sí?, a las acciones positivas que les ordenaron con ponencia del magistrado Jaime Araujo, ustedes no le pueden hacer ningún esguince. Ellas son absolutamente claras. Las acciones afirmativas, ustedes no las pueden obviar. Por el contrario, en obedecimiento a la ley, como funcionarios públicos, ustedes están obligados a respetarlas, a defenderlas, a acatarlas y a obedecerlas. Por último, solamente quería agregar que el personal vinculado a estas empresas, en un orden del 15%, no solo son desplazados, forman parte también de otros sectores o grupos marginados, como madres cabeza de familia, etcétera, etcétera, a quien estas empresas han preparado en forma especial a través de 12 años de experiencia. Yo quisiera que de verdad ustedes pensaran en esta situación. Es la invocación que yo hago, porque es bien importante que ustedes contribuyan a solidificar la paz que tiene que llegar algún día para este país. No es más. Muchas gracias. ¿Su escrito está acá? Sí. Gracias. Yaira Wefer, de Alfa Aseo. Bueno. Jairo Ballestas. Eduardo Fanchi. Rafael Guzmán González. Vamos en el 72, en el 74. Buenas tardes, mi nombre es Rafael González. Actualmente soy contratista de mantenimiento de zonas verdes. Fui el primer contratista en intervenir las zonas verdes públicas de la ciudad de Bogotá hace más de 15 años. Mi empresa nació como respuesta a una necesidad que la ciudad tenía por el mantenimiento de las zonas verdes. Y no estoy aquí por casualidad. Fui y soy una solución para el embellecimiento de la ciudad. Realizo una labor digna e importante y he crecido paralelo al desarrollo mismo de la ciudad. Asimismo, he contribuido al bienestar de cientos de familias que han logrado tener techo para sus hijos, educación universitaria para algunos de sus hijos, y dentro de este personal tenemos desplazados, cabezas de familia, personal de la calle y campesinos. Todos población vulnerable, pero con una gran diferencia,
que hoy en día es personal altamente capacitado y experimentado. Con la cláusula 16ª, la cual no permite la subcontratación de actividades, de un pincelazo se excluye y se elimina toda una experiencia empresarial y de personal que hemos tenido la responsabilidad histórica de embellecer la ciudad. De igual manera se vulnera lo más preciado que tenemos, que es nuestra gente. Con el numeral 4.1, criterios de calificación, se le asignan 50 puntos a los oferentes que contraten el 100% de personal del gremio reciclador para realizar el mantenimiento de las zonas verdes y la poda de árboles. Esta cláusula está dejando sin trabajo a todo el personal que actualmente realiza esta labor. Y son más de 1000 familias. Una licitación se pierde por un punto y ningún oferente va a arriesgar ni medio punto. Si bien la jurisprudencia dice que se debe tener en cuenta un gremio, en ninguna parte dice que se excluya un gremio, que se le quite el pan a los hijos de un guadañador y se le dé al hijo de otro trabajador de otro gremio que igualmente pertenece a la población vulnerable. Se estaría generando otro problema mayor. Ahora me refiero a los podadores de árboles, que es alguien que hace su trabajo a más de 30 metros de altura, tiene capacitación, tiene los más altos y rigurosos exámenes médicos y tiene más de 10 años de experiencia. Les pongo un ejemplo, tan solo 18 podadores realizan la poda a más del 40% del arbolado ubicado en las zonas públicas de la ciudad. Creemos que dejar sin trabajo a estos 18 trabajadores no sería la solución a los problemas que tienen los gremios de las otras diferentes poblaciones vulnerables. Doctora Miriam, estamos hablando de gente y debemos escucharlos. De manera respetuosa, le solicitamos modificar la cláusula 19ª y que permita la subcontratación y de igual manera modificar la cláusula de calificación 4.1 que permita incluir a los actuales trabajadores que realizan las actividades de poda de árboles y corte de césped. De mantenerse en estas cláusulas, perderían nuestros trabajadores, perderíamos nosotros, perdería la UES y lo más importante, perdería la ciudad, ya que reemplazar esta experiencia y esta capacidad de trabajo altamente calificada, se tardarían otros 10 años en obtenerla. A pesar de mi corta intervención, espero que se tenga en cuenta esta justa petición. Muchas gracias. Señor González, por tratarse de un tema que preocupa mucho a los trabajadores y a las personas que desde el día que se inició la audiencia han estado pendientes en la parte de afuera de este recinto, quiero comentarle lo siguiente. Vamos a revisar el tema, por supuesto. Creemos que a pesar de que el día de ayer la tutela que ustedes interpusieron fue fallada a favor de la unidad, lo vamos a revisar. Es un hecho que no podemos dejar a las personas que han trabajado en corte de césped y poda de árboles por fuera sobre la base pues de la vinculación del grupo de recicladores y seguramente llegaremos a un término medio, pero les presentaremos hoy al final de la audiencia una solución. En relación con no permitir la subcontratación, igual, quiero contarle que esto fue un mecanismo que lo aplicamos en el relleno sanitario con excelentes resultados para los mismos trabajadores, sin desconocer lo que seguramente ustedes han hecho pues desde la subcontratación, pero aquí sí quiero leer lo que dijo el juez el día de ayer. En definitiva, la prohibición de subcontratar, lejos de constituir una violación concreta a algún derecho fundamental de alguna persona o grupo de personas,
se yergue como una ventaja, como una garantía más para el capital humano de la empresa que resulte seleccionada para prestar el servicio público que se licita. Es un poco para contarle, esta es una decisión de gestión y la vamos a mantener, pero el tema de la exclusión que se generó a través seguramente de una mala interpretación o de una mala digitación, lo que se quiere en los pliegos, va a ser corregida. Bueno, sigamos entonces. Armando Soler. Sí. Parece que es Armando Soler. ¿Sí está? No está. Un señor Omar Silva, de Prince. Álvaro Morales, tal vez. Rocío Castillo, de Prados. Álvaro Morales, dice, ya le digo, también de Prados. De Prados, Rocío Castillo, de Prados. William Pareja, de Prados. Buenas tardes para todos. Pues nosotros estamos desde las 6:30 de la mañana en estos recintos y pues la verdad ya no hay necesidad de hablar porque la doctora acaba de darnos una alegría, como un pequeño aliciente. Y de verdad muchas gracias, agradecerles. Y yo iba a hablar, pero no hay necesidad ya. Hay que darle tiempo a gozar esto. Muchas gracias. Muy bien. Sigue en el número 80, Juan González. Carlos Ruiz, de Ciudad Limpia. ¿Sí? Señor Carlos. Buenas tardes. Carlos Ruiz, de Ciudad Limpia. Teniendo en cuenta los altos costos que incluye incorporar los sistemas de localización, comunicación y pesaje, los cuales han informado en varias de las respuestas que estos costos están incluidos en los modelos financieros y con el fin de incluir los equipos requeridos, solicito aclarar las siguientes preguntas. ¿Es correcta nuestra apreciación que solo los vehículos de recolección de residuos son los que deben de tener computadora a bordo que permitan registrar incidencias como las mencionadas? Como las PDA o terminales de mano solo se mencionan en el anexo 5 en los servicios de escombros, barrido manual y poda de árboles, ¿es correcta nuestra apreciación que las PDA solicitadas solo se dotarán a los coordinadores o supervisores de estos servicios para que puedan identificar el vehículo en cualquier punto de la ruta? Y por último, sobre el tema de registrar información de la barredora, solicito favor eliminar en el anexo 5, página 67, la expresión de registrar información de velocidad del vehículo, velocidad de motor, teniendo en cuenta la modificación número 38 de la adenda 6, donde se modifica el numeral 33379 del pliego, en el sentido de eliminar la expresión, así como registrar el consumo de combustible, desgaste de llantas, temperatura, velocidad de motor, velocidad de vehículo en los vehículos de recolección. Muchas gracias. Muchas gracias. William León. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes y muy buenas tardes pues para la mesa de los directivos de la UAS. En primer lugar, agradecerles en nombre de mi compañía. Mi nombre es William León y represento a International, que es fabricante de camiones fabricados para el mercado latinoamericano en el país de México, en la planta que tenemos diseñada para eso, para el mercado latinoamericano. Doctora Miriam, nosotros entendemos
No, no fue a propósito. Lo estoy escuchando. Vale la pena reírnos un poco. A estas alturas realmente el cansancio es impresionante. Pero bueno, doctora Miriam, nosotros entendemos que 8.000 preguntas es muy complicado responderlas de forma, por decirlo, más absolutamente eficaz y eficiente. Es muy complicado y entendemos que hay un equipo estructurador, entendemos que es un equipo muy profesional y así lo entendemos y lo queremos pensar y lo deseamos como tal. Sabemos que todas estas observaciones que se han hecho, no creo que usted las haya leído ni hayan llegado a su despacho. Usted debe tener personas que atienden efectivamente cada una de estas observaciones y un equipo especializado. Y pensamos que esta audiencia es para que usted, como ente máximo de la Unidad Especial de Servicios Públicos, se entere de algunas cosas que, por lo que a veces podemos interpretar de las respuestas, incluso pues que se publican en los medios y que hemos visto, de pronto usted no tiene conocimiento total. Entonces queremos hacer hincapié y énfasis en 3 observaciones básicas que nosotros presentamos a la OAS y con las cuales hemos cumplido, al igual que todos los oferentes, hemos cumplido todos los pasos legales, todos los tiempos legales que se nos permite a través de la ley. Entonces voy a permitirme leer taxativamente, como muchos de los asistentes lo han hecho también, estas observaciones, para que quede claro y quede registrado aquí ante cámaras, en internet, etcétera, que nosotros estamos presentando estas observaciones y que no han tenido desafortunadamente una respuesta satisfactoria, profunda, suficientemente explicativa y que consideramos vale la pena tenerlas en consideración. Entonces paso a leer la primera de ellas y la voy a leer taxativamente como tal. Hemos detectado el siguiente enunciado en el numeral 7.3, disposiciones generales, apartado de especificaciones del anexo 5, reglamento técnico operativo de los prepliegos mencionados. Dice así, entre comillas, las cabinas de todos los camiones serán de mandos adelantados como se presenta a continuación, comúnmente conocida como chata, en aras de lograr mayor seguridad en la conducción, mayor campo visual, mayor plataforma de carga, mayor estabilidad, mejor maniobrabilidad, menor espacio, mejor distribución de pesos y menor temperatura y ruido al interior de la cabina. Y presentan específicamente un gráfico de la cabina que deben utilizar. ¿Ok? Es nuestro deber poner en conocimiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAES, que en el mercado colombiano existen 2 tipos de cabinas para camiones y de los cuales anexamos sus respectivos esquemas. Esto está publicado en internet y efectivamente aquí están los 2 tipos de cabinas. Uno de ellos es convencional o trompón, que ya no son tan trompones, y otro de ellos es el cabina chata o de mandos adelantados. ¿Ok? Esta mañana se hizo una exposición por parte del distribuidor de nuestra marca aquí, que fue bastante explicativa, y aquí vamos a presentar otro tipo de argumentos alrededor de este tema. Hecha la anterior aclaración, consideramos que el enunciado mencionado hace que se esté por fuera del cumplimiento de lo expresado en varios de los artículos contenidos en la Ley 80 de 1993, octubre 28, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y que dicen taxativamente lo siguiente, y vamos a presentar artículo por artículo. Artículo 20, me da pena pues recordarle a todos los abogados, yo no lo soy, pero pues, voy a pasar a recordar estos temas aquí, me da pena, pero pues, está allí. Artículo 20, de la reciprocidad. En los procesos de contratación estatal se concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero. Doctor William, pues un poco para avanzar, quiero contarle que al almuerzo que estuvimos con mi equipo, tomamos la decisión de ampliar el tema que solicitaron en relación con los vehículos, como lo plantearon esta mañana. Lo único que queda pendiente en la discusión que estamos desarrollando con el equipo pues, que nos está acompañando es el relacionado con el 30% de los vehículos a gas. Creo que eso nos puede ahorrar la explicación que usted nos va a entregar, porque esta mañana la explicación fue muy clara, tiene razón, tomamos esa decisión en horas del almuerzo, pero si quiere seguir su intervención, bien puede. No, pues escuché varios respiros aquí
y respiramos tranquilos alrededor de eso. Y quiero que quede claro pues de una vez. Eso quiere decir que la petición de que se incluyan cabinas convencionales y cabinas chatas para los vehículos de recolección, volquetas, está abierta completamente. Sí, señor, así es. Pues muchas gracias y yo sí le pido un aplauso a la doctora por esa decisión. Si no se le da, pues bueno. Bien, ya le dará por otras cosas. Bien, segundo, el tema de las emisiones, doctora. ¿Eso también estuvo considerado a la hora del almuerzo? ¿Qué se consideró en eso para que quede claro y registrado, por favor? Usted se refiere a lo del Euro 4 y Euro 2. Y al Euro EPA, 4, Euro 2, EPA 98. Vamos a dejar la condición de EPA y Euro 2. Ok, o sea, EPA 98 y Euro 2. Como se estableció esta mañana. Perdón, o sea, quiero preguntar. Yo prefiero entonces que lo dejemos para el final, para poderlo aclarar, porque también se discutió lo del Euro 3, pero eso también va a quedar totalmente amplio. Okay. O sea, lo que se aseguró aquí, que estábamos sacando la tecnología americana y favoreciendo la tecnología europea, va a quedar absolutamente superado. Ok, perfecto. Bueno. Y la última que teníamos nosotros tenía que ver básicamente con el gas. Y queremos hacer nuevamente hincapié. Y se lo digo por una experiencia personal. Estuve hace 4 semanas tomando un curso en los Estados Unidos acerca del tema de tecnología, del tema de avance. Y muchas marcas en los Estados Unidos todavía no tienen la posibilidad de presentar para este tipo de aplicaciones motores a gas. Escasamente hasta dentro de año y medio van a dar los primeros prototipos para que se salgan a probar. Y es claro que la tecnología de gas es una tecnología mucho más costosa, van a ser muchos más pesados los vehículos, no se tiene la experticia en Colombia para ese tema de gas. Entonces, nosotros sí agradecemos porque hicimos nosotros la pregunta de que no se pidiera el 50%, lo bajaron al 30%. Nosotros estamos pidiendo que se retire y por el contrario, incluso estamos pidiendo, o lo que pedimos en este momento, es que se haga un proceso de acompañamiento a esta tecnología en Colombia. Es claro, mire, hace 8 años, mi compañía no, la que represento, trajo unos motores, y puedo decir la marca en este caso, son Caterpillar, o eran Caterpillar en su momento, eran mixtos, o sea, no era una marca cualquiera. Y esos motores hoy en día están funcionando a diésel, porque no tenemos, desafortunadamente, y para mi pesar, no tenemos todavía el gas suficiente, con la suficiente calidad físico-química, para que nos dé a nosotros la tranquilidad de que esos vehículos funcionen adecuadamente. Entonces, pues muchas gracias, estaremos esperando entonces ansiosos pues la claridad con el tema de las emisiones y esas eran las intervenciones. Muchas gracias. Carolina Arias. Iván A. Riveros, Juvenal Graslaviño de Prados. Yo creo que ellos ya quedaron tranquilos. Blanca E. Espinosa del ARB. Juan Carlos Vélez de Urbacel. No, Nora, vamos a continuar con las personas que están inscritas. Magali Echeverry, Luis Felipe Zuluaga, Marta Isabel Rocha, Marta Isabel Rocha. Buenas tardes, gracias nuevamente. Les prometo que no me demoro mucho. La primera pregunta, dentro del numeral 2.6 del pliego de condiciones definitivo que hace referencia a la iniciación de la ejecución del contrato, en el aparte cuarto se contempla la alimentación de la cuenta de interventoría del esquema de la bolsa de concesión por cada uno de los concesionarios en un valor de 550 Doctora millones Marta, de pesos. por favor, nos cuenta a quién representa para efectos de la grabación. Gracias. Qué pena. En este caso estoy representando a CP Consultores.
Siguiendo con la pregunta, entonces, en el pliego se contempla, en la parte 4, que la cuenta de la interventoría será alimentada con 550 millones de pesos.